Pensamiento del día, miércoles 3 de diciembre. Enjugar las lágrimas. Jesús revolucionó el modo de pensar humano con su sermón de la montaña, al llamar bienaventuradas a las personas que a primera vista parecen todo menos felices: los pobres, los perseguidos, los mansos. Parece incluso afirmar un absurdo: son bienaventurados quienes afligidos, desolados, los que lloran. Cuando Jesús se dirige a los afligidos, no tiene en mente una categoría particular de personas que sufren, sino que piensa en cualquiera que padezca, sea adulto o niño, hombre o mujer, de cualquier raza o latitud, o por cualquier causa: una desgracia, una calamidad, una enfermedad, el haber perdido a una persona querida, o bienes materiales, o la estima. Piensa en las desilusiones, en la angustia callada del corazón. Jesús piensa en todos estos y también en ti, si sufres en este momento. Jesús usa el término serán consolados. Lo hace en futuro. Jesús alude al tiempo en que Dios mismo enjugará toda lágrima de sus ojos y no habrá ya muerte, ni llanto, ni fatigas. Pero con estas palabras, Jesús no quiere ofrecer una simple resignación, prometiéndole una compensación futura. Él piensa también en el presente. El consuelo que trae Jesús puede ser, por tanto, una experiencia tuya cotidiana. Naturalmente, hace falta una condición: que vivas y orientes tu vida según sus leyes, según las exigencias de Jesús. Él quiere que tomes todos tus dolores, tus sufrimientos, tu cruz. Es necesario que la ames. Y entonces, he aquí el milagro. Dios te la hace ligera, sientes que la puedes llevar y llegas incluso a sonreír en medio de las lágrimas. Hay en ti una fuerza que no proviene de ti, sino de Él. Y comprendes por qué Él habla de yugo suave y ligero. Chiara Lubick.